¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta quinta esquina, por cierto, la última del año de este 2022, así que vamos a aprovecharla y sobre todo vamos a desgranar un aspecto que seguro va a interesar a muchas personas, por ejemplo, a 188.000 autónomos que hay en Castilla y León, 35.000 en Valladolid. Antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, voy a saludar a quienes me acompañan ya en esta mesa. Tamara Hernández, directora de Informativos y Contenidos de Es Radio de Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Reyes. Por acompañarme. Y esta noche también saludamos a José Javier Álamos, jefe de sección del diario Valladolid El Mundo. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Bien, gracias, buenas noches. Muchas gracias por acompañarme también. Y damos la bienvenida ya a nuestro invitado, él es Domiciano Curiel, es presidente de ATA, de esa Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León. Domiciano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Presidente, como decimos, de esta asociación desde el año 2019. Bueno, claro, le ha tocado vivir, yo creo que uno de los 3 años más complicados de la historia en general de la comunidad y de los autónomos. Hablábamos justo antes de comenzar el programa de esta cifra que yo daba, estos 188.000 afiliados. Es un dato bueno, que ha dado la Junta de Castilla y León de afiliados, pero me decías, y todos los que se han caído, sí, todos los que hemos tenido que restar desde 2021 a 2022, sin contar con todos los que también se han quedado un poco en el camino en 2020. Correcto. 2020 y 2021 han sido años muy malos. Yo me acuerdo cuando empecé pues, mi presidencia, teníamos el reto de llegar a los 200.000 autónomos, ¿no? Que en su momento los hubo, pero la sangría ha sido tremenda. Y luego, pues ese año complicadísimo del COVID que hemos tenido, pues ha hecho muchísimo daño a muchísimas actividades económicas. Y tú ten en cuenta que ahora mismo todavía hay 3 de cada 4 autónomos que no están facturando la cantidad de los ingresos que tenían antes del COVID. Entonces no estamos en pre-COVID, por así decirlo, ¿no? Y eso es muy duro, aparte claro, del endeudamiento que ha habido con esa pandemia. Y sois vitales en el tejido económico, empresarial, social, todo lo que generáis, sois autónomos, pero bueno, también generáis empleo. Sí, sí, está claro. Tú ten en cuenta que el 90% de las empresas de España tienen menos de 5 trabajadores y el 80% menos de 2. Entonces, bueno, pues el empleo que nosotros podemos fijar, lo comentábamos antes también, pues es un empleo de calidad en el sentido que es muy familiar, o sea, todos los que tenemos gente trabajando son compañeros, sabemos si tienen hijos, si están estudiando los hijos, todas esas cosas que en unas grandes empresas eres un número, ¿no? Entonces somos vitales. Pero hay algo más detrás de esa caída, porque si miramos cifras entre 2016 y 2020, que son fechas anteriores a la pandemia de la COVID-19, Castilla y León perdía más de 20.000 empresarios, pasaba de 199.000 a algo más de 179.000, una sangría, bueno, pues que indica que cada vez hay menos empresarios. Algo tiene que haber ahí también, no sé si quizás el envejecimiento de los mismos. Si miramos las cifras por edad, la mayoría superan los 55 años también. Correcto, yo creo que aquí hay un envejecimiento poblacional dentro de Castilla y León muy grande. Vemos cómo se cierran empresas o actividades económicas por falta de ese relevo generacional, que es una pena, porque hay empresas que son rentables, pero que nadie lo quiere coger. También es verdad que no se ha fomentado el espíritu emprendedor y siempre estamos con esa asignatura pendiente, y ahora mismo vemos cómo pues, hay una demanda muy fuerte en formaciones profesionales, que eso resta mucho de iniciar esas actividades. Entonces, estas empresas están demandando un tipo de oficio muy específico, y entonces la gente joven opta más por trabajar por cuenta ajena que por cuenta propia. Además que Castilla y León tiene un número de empresas, la mayoría de las empresas en Castilla y León son familiares, son muy chiquititas. Sí, claro, por eso cuando los hijos no están, no paramos esa fuga de nuestros hijos hacia otras comunidades, esas empresas, esos relevos, esos talleres, esas empresas familiares, pues acaban cerrando, claro. El emprendimiento sí se puso sobre la mesa mucho, ¿no?, en lo que es el periodo de la COVID, no sé en qué ha quedado. Nada, pues básicamente ha quedado nada. A los autónomos se nos utiliza mucho en épocas electorales y demás, se nos da esa importancia, pero luego realmente se nos deja tirados. A ver, de esa asignatura de emprendimiento es que hay que empezar a hacerlo
desde niños en las escuelas o institutos. No podemos decir, has hecho una carrera, unos estudios superiores o demás, y ya quieras emprender, que hay otra asignatura pendiente, porque se están formando muchos universitarios que difícilmente van a trabajar dentro de esa carrera que han hecho. Pongamos, bueno, vosotros lo sabéis, muchos periodistas, muchos gente que ha hecho derechos, y ciertas carreras que no van a tener salida, y no se está sacando universitarios o gente de oficios a la demanda de lo que necesita la sociedad. Y de hecho, hablando de universitarios, recuerdo que hubo una encuesta y había un porcentaje elevadísimo, más del 90%, que decían que no, que ellos querían acabar de funcionarios, pero que montar una empresa que ni hablar. Me imagino que pinta mal el panorama, por eso que hablamos del relevo generacional. Claro. Si a esto lo sumas que la gente no quiere apostar, arriesgar su dinero a una empresa, pues mucho peor para vosotros. El 95% creo que era el estudio de esa encuesta que se hizo dentro de las universidades, y todos querían ser funcionarios. Y llamaba mucho la atención pues ciertas carreras, ¿no? Un veterinario que quiera ser funcionario, pues hombre, o un ingeniero de montes que no quiera trabajar dentro de su actividad o de ese tipo, pues te llama mucho la atención. Hablaba Tamara de ese emprendimiento que se fomentó en la COVID, bueno, a consecuencia de esta crisis, pero bueno, yo recuerdo cuando estas crisis de 2008, 2009, y bueno, siempre ha habido una serie de réplicas que se llamaba mucho a eso, ¿no? A la opción del emprendimiento, y cuántos autónomos nos salieron de aquella que, bueno, pues te ponías por cuenta propia, porque no había otra manera. Supongo que de esa ola quedará muy poco, porque es muy complicado, también hay que tener una preparación. Hombre, claro, sí, de esa ola realmente queda muy poco, y ahora mismo, si sacamos un poco los estudios de la gente que quiere emprender, pues el 80% son de más de 50 años. O sea que emprendes por obligación, no porque tengas ese... Y menos del 2 menores de 26, que también es un dato sangrante. Bueno, es que ahí tenemos un problema con la gente joven pues, muy grande, ¿no? Yo creo que también se les está dando unas ayudas, que no voy a decir que sean malas, a la gente que no trabaja, y entonces la otra opción es trabajar con sueldos un poco que no son muy altos, digamos 1.000 euros o más, pues se plantea esa tesitura y dice que esté más cómodo en casa, sin trabajar o haciendo cosas, bueno, cosas que no se deben hacer, que estaríamos dentro de la economía sumergida. Porque todos estos autónomos que se pierden, por así decirlo, ¿dónde van? ¿Lo vuelven a intentar al cabo de unos años? ¿Qué papel juega aquí ahora mismo el gobierno también dentro de ese apoyo? Bueno, yo creo que la mayoría no vuelven a emprender. Seguimos con la asignatura pendiente de la ley de la segunda oportunidad, y claro, hay dos organismos que claramente cuando un autónomo fracasa, pues es Hacienda y Seguridad Social. Hasta que no consigamos que se pueda eliminar esa deuda también para tener esa segunda oportunidad, como pasa en otros países, pues tendremos un problema. O sea, no es muy justo, ¿no?, que tú dejes una deuda a los proveedores y que luego automáticamente inicies una actividad, tengas que seguir pagando esa deuda que tengas con Seguridad Social, con Hacienda. A raíz de la pandemia, lo hablábamos antes, hubo una queja por parte de los autónomos de Castilla y León sobre el reparto de las ayudas. Incluso se hacía la comparación por comunidades autónomas y además de forma clara se decía, ¿no?, es que parece que el gobierno apoya más a comunidades donde gobierna gente de su mismo color. Y aquí en Castilla y León no os andabais por las ramas y decíais de forma contundente que dejen de ponernos zancadillas y vamos a cambiar la política de las ayudas. ¿Dónde puede estar ese cambio para que lleguen más ayudas directas a los autónomos? Hombre, yo creo que tiene que pelearse desde los gobiernos regionales, ¿no? Y no estar vendido a ciertas siglas, ¿no? Sí que se dijo eso, y además se constataba cómo se ayudaba mucho más a otras comunidades donde estaba, que eran del mismo signo que gobierno. Podemos poner Valencia, por ejemplo, es una de las que se llevó bastante dinero, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo lo que habría que copiar un poco los modelos, o el modelo que está haciendo, o que ha hecho Andalucía, que ha dado unos frutos muy interesantes, ¿no? Y hay que ir a las ayudas directas. Está bien las subvenciones, pero si queremos mantener un poco el tejido productivo y la actividad de los autónomos, hay que ir a ayudas directas. Y más que ayudas, podríamos hablar de menos trabas, menos burocracia, bueno, pues menos palitos en las ruedas de cara a la hora del trabajo de los autónomos, sobre todo de lo que hablábamos antes, de esas pequeñas empresas. Hombre, eso está claro, ¿no? Yo creo que
que cuanto menos trabas se ponga, más fácil es mantener esa actividad, ¿no? Los gobiernos siguen con esa asignatura también, pendiente de las trabas burocráticas, y no te digo nada cuando tienes que empezar una actividad. El papeleo es tremendo. Podemos ir a otros países que en 24 horas tienes montada una empresa. Entonces, esas trabas también es verdad que es así. Y luego las subvenciones muchas veces vienen con un dardo envenenado, ¿no? Porque luego hay que justificarla muy bien y luego lo puede computar como ingresos de la actividad y, bueno, no es esa subvención así a fondo perdido que son realmente las que necesitamos. Lo que se dio, por ejemplo, en la COVID y ahora toca devolver esos Claro. ICOs, todas esas ayudas que, bueno, pues al final no dejan de ser un anticipo de lo que se tiene que devolver más tarde. Efectivamente, ahí estuvo los ICOs, que hay que devolverlos ahora, aunque hayan sido muy ventajosos de tipo de interés, pero ahora mismo tenemos una contracción del consumo que realmente nos está poniendo contra las cuerdas para devolverlo. Yo soy autónomo y yo tengo también un ICO, ¿no? y lo tienes, pues eso, te está costando mucho más. Y tuvimos también el problema con la prestación de cesa de actividad. Sí. No se explicó bien y parecía que era una ayuda directa, pero es que luego a la hora de la declaración de la renta La letra pequeña. efectivamente, hubo muchos sustos. Y recuerdo unas declaraciones del consejero Beganzones, con toda la polémica suscitada con el diálogo social, que dijo, bueno, diálogo social sí, pero no solamente con UGT, comisiones, CECALE, hay que abrirle el abanico a más gente. ¿Ha habido llamada del consejero a ATA, a los autónomos de Castilla y León? Hemos tenido reunión con el consejero y hace unos meses y hemos tenido también reunión y seguimos teniendo reunión con la directora general de autónomos. La verdad que la sintonía es buena. No ha gustado la eliminación de esas subvenciones y demás, pero bueno, es una política que tiene la consejería y ahí estamos yendo un poco de la mano. Y sí que la verdad que son sensibles a las propuestas que se están haciendo llegar desde ATA. Lo digo porque no es lo mismo estar dentro que ser un invitado que está por ahí a la esquina, para el que nunca se le llama a la mesa. Por eso digo la importancia de formar parte de ese diálogo social si existiera la posibilidad. Sí, estamos en ello, ¿no? Estamos un poco yendo de la mano de COE de Castilla y León, y entonces ahí, bueno, somos los hermanos pequeños, pero estamos presentes, ¿no? Y luego está la otra parte que estamos negociando también, que es la constitución de la mesa del trabajo autónomo. Entonces vamos a ver por dónde podemos tirar. Lo que pasa es que tenemos un pequeño problema a nivel de representatividad, ¿no? ATA es ahora mismo la mayoritaria con muchísima diferencia. Entonces, dentro de esas bases, para que tengas más representatividad o no, pues hay que justificar pues todas las sedes que tienes y demás. Entonces, no queremos monopolizar solo nosotros, porque hay alguna asociación más, pero claro, tienen que cumplir esas bases. ¿Cómo están haciendo frente los autónomos a todo este aumento de costes energéticos, sobre todo? Lo hemos contado muchísimas veces en prensa, en informativos. ¿Cómo se está haciendo frente a eso? Y sobre todo, en muchos casos se asume, pero claro, se pueden asumir costes cuando es algo temporal. Y este momento pues mira, no acaba de terminar. Va a ser en febrero un año de ese conflicto bélico. Sí, la subida de la inflación. Que fue el que de alguna manera también pues, lo aumentó. Pues ese es de los grandes problemas. Tres grandes problemas tenemos, que es el aumento de costes energéticos, el aumento de materias primas, que esos son vitales, y luego la contracción del consumo. No es cierto que no todos los sectores están igual, porque podemos decir que todo lo que sea restauración, ocio y turismo está mucho mejor, pero lo que es industria, agricultura y comercio está bastante, pero son los que están sufriendo mucho más. El comercio, por ejemplo, en Castilla y León, me parece que desde diciembre del 21 a todo lo que vamos de año, se han perdido 1.050 comercios. Es una cifra muy importante. Además, el problema que tenemos en el autónomo... Bueno, tenéis que pelear también con... Ha salido en esta mesa en otras ocasiones, que el comercio online, las ventas... Sí. Bueno, el relevo generacional, el cambio también de hábitos... Sí, porque eso es importante también, que una empresa pueda modernizarse, tenga que estar adecuada a las nuevas tecnologías. Todo eso requiere de inversión. Venimos de una COVID, nos metemos ahora en los efectos de una guerra que pesa sobre Ucrania. Yo no sé cómo, como decía Reyes, ¿no?, cómo se puede trabajar con todo eso. Si hablamos de 2016-2020, 20.000 autónomos menos, yo no sé qué cifras nos va a deparar este fin de año. Bueno, ahí están los 1.954 que hemos perdido ya en Castilla y León hasta la fecha, y yo creo que de seguir así, pues el primer trimestre va a ser francamente duro. Hemos tenido una cosa importante,
que se ha luchado mucho con el Gobierno nacional, que ha sido el kit digital, ¿no? Hay las asociaciones de autónomos y empresarias, pues para formar de digitalización al autónomo, que es una obligación y una asignatura también que tenemos pendiente, porque no llegamos a esa formación digital que tenemos que tener. Y además hay que tener en cuenta que para el 2025 empieza ya la factura digital, es obligatorio. Entonces, ahí de esos fondos europeos sí que hemos conseguido que llegue ese dinero muy poco a poco, porque una cosa es decir que te lo vamos a dar y otra cosa es que realmente llegue, que está costando mucho que lleguen, pero bueno, pero ahí hemos peleado y yo creo que sí hay un compromiso claro del Gobierno de que esos fondos lleguen. ¿Y estas ayudas que llevan a cabo ayuntamientos y diputaciones, estos bonos para impulsar el comercio de cercanía, de proximidad, ¿eso en qué medida ayuda a paliar este varapalo que estáis sufriendo de pérdida de autónomos, de menos ventas? Bueno, yo creo que todas las ayudas son muy buenas, ¿no? Y depende de qué ayuntamientos pues tienen la capacidad o no. El problema que puede tener este tipo de bono es que se haga algo de trampa, ¿no? Que no fomente de verdad esas ventas que tenía que ser las mayores, sino que hagas la compra pues la que necesitas, ¿no? Se me viene a la cabeza pues un amigo que tiene librerías y cómo pagaban los libros, pero los libros de texto, o sea, que no estamos hablando de otros libros, claro, que eran estamos necesarios. hablando, perdóname, y déjame que a veces aclaremos a la audiencia, que a veces nos ponemos a hablar de cosas, estamos hablando de bonos para el cliente, o sea, estos bonos que les damos el dinero para que vayan a las tiendas y allí los utilicen, no hay ayudas directas a los comerciantes. Estamos hablando de este caso, ese tipo de acciones. Esas, pero bueno, que bienvenidas sean para fomentar, eso está claro, y para que nos vamos a acostumbrar a ellas y el día que las quite, pues tenemos un problema. Yo que esperemos que no las quiten. Yo es que quería hacer un poquito de abogada del diablo. Hoy, claro, cuando, por ejemplo, ustedes, claro, son tan transversales, porque hablaba de hosteleros, de comerciantes, de quien se hace autónomo para hacer trabajos en el hogar, en fin. Pero claro, es tan transversal que de alguna manera no se podría articular desde la misma asociación algún tipo de formación, de promoción. Estoy pensando en estas ferias del emprendimiento que van los chavales de FP, van de los institutos y van empresas. Pero igual a lo mejor desde ATA, pues no sé, podrían plantear también estar allí, animarles a cómo y sobre todo orientarles, ese papeleo, ese emprender es muy complicado y ese papeleo inicial que echa a todos para atrás. No sé. Bueno, no, pues mira, me alegro que me preguntes eso, porque desde ATA da la casualidad que sí lo hacemos, ¿no? Yo estuve en la feria en Palencia de emprendedores y luego estuvimos la de Salamanca, el Startup Olé, hablando un poco y con stand físicos. Y entonces, todo el asesoramiento que luego, si quieres montar una empresa o una actividad económica, hay técnicos en ATA que te hacen los primeros pasos, ¿eh? Todo ese tema te van indicando. No hacemos competencia a las asesorías, no. Te indicamos los pasos que hay que seguir e incluso en algunos casos hacemos asesoramiento con convenios que hay en algunos ayuntamientos de si es rentable y es viable esa idea que tienes para emprender un negocio. Que hay veces que hemos tenido que decir pues que no, que nuestra opinión era que no, porque ahora me viene también a la cabeza pues en un pueblo de Palencia pues había una chica que quería montar una guardería y había ya dos. Digo, no rentable. Vas a fastidiar el negocio de las otras dos. Bueno, pero van los chavales, van por lo menos. Sí, no, sí, van, sí, y nosotros hacemos que hay ideas, que hay ganas, eso quiero decir. Sí, hacemos ese seguimiento. Lo que pasa es que está como muy orientado todo a tecnología, ¿sabes? Las ideas que salen de esos eventos son todo informática, tecnología y demás, que son las actividades que están subiendo un poquito, junto con las sanitarias. Sí, pero no todas las empresas son de las nuevas tecnologías, y hay muchas familiares y muchas tradicionales de uso tradicional. A mí me gustaría hablar un poco de la renta de 2022, de esos cambios, de esos entre 15.000 y 21.000 euros, ¿no? Esos cambios que va a haber en esa reducción del rendimiento del trabajo. Bueno, pues ahí tenemos un caballo de batalla. ¿Puede ser un pasito o hay muchos que se van a poder acoger o en la realidad un autónomo 15.000, 21.000 euros al año? Hombre, ahí tiene los yo creo que cuando decimos que hay a lo mejor un 50% de autónomos que no genera esos 1.000 euros, es que hay datos, aquí hay encuestas. Entonces la gente no se lo cree. Bueno, ¿cuál es la otra opción? Que no tengas trabajo, pues tirarás con lo que puedas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ha habido
esas tablas y esas nuevas cotizaciones que, bueno, que los que más se han molestado, pues estas profesiones liberales que les han aplicado una subida de entrada de un 8,5, entonces esos son los que más molestos están. Pero otro tipo de autónomo, hombre, que tú puedas cotizar por ingresos netos, rendimientos netos, pero vamos a ver luego cómo se justifican eso. Yo creo que los asesores y gestores, yo creo que hemos estado hablando, están un poco preocupados. Eso entra en vigor el 1 de enero de 23 y hay unas lagunas tremendas. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando. Y luego hay pues eso, mucho desconocimiento por parte de los autónomos. Estamos dando pequeñas charlas así, pero a bote pronto, para ver... Pues queda poquito, ¿eh? Ya, queda poquito, pero es que esto se ha ido concretando muy poco a poco. Entonces, bueno, y ahí están todos los técnicos de ATA como locos, pues dando esas pequeñas charlas, incluso a gente de los ayuntamientos, que tampoco sabe, incluso a asesores. Sí. ¿Y va la gente a las charlas? ¿Va la gente? En esta sí, ahora sí, esto es muy fácil. Si te aprieta el zapato, entonces sí que vas. En el caso del comercio hablábamos antes de las ventas online, pero sobre todo están ahí las grandes superficies de siempre. Incluso hay otras asociaciones de autónomos a nivel nacional que hasta llegan a utilizar el término mafioso cuando dicen las condiciones que le ponen algunos grandes productores a las tiendas son condiciones mafiosas que hacen que al final el producto solo se venda en las grandes superficies, que es también otra batalla que hay que llevar a cabo. Sí, hombre, que está claro que el poder que tienen ellos de compras y decir, pues imponen esas condiciones leoninas para muchos pequeños productores, ¿no? Podemos ir antes de alimentación, a textil y demás. Yo, por la parte que a mí me toca, conozco grandes cadenas que, bueno, pues que aprietan mucho las condiciones y los precios, de llegar hasta incluso depósitos puros. O sea, y pagar lo que sea. Y cuando hacen algunas promociones, automáticamente ese descuento que hacen al consumidor se repercute indirectamente al proveedor. Pero claro, si necesitas estar vendiendo, tienes que estar allí. Sí caen los autónomos, cae la economía, lo decía su presidente a nivel nacional. Como propósito navideño, la formación quizás es lo que más hay que incidir. Yo creo que sí, yo creo que tenemos que estar más formados que antes, nos lo está demandando la sociedad, porque ten en cuenta que hasta hace un par de años, un año y pico, pues está digitalizado y tener un ordenador. Eso no es así, ya hay que estar mucho más formado. Y si no, pues llegar a esos binomios, que yo me acuerdo que el ministro Nadal, en una clausura del Congreso Nacional de ATA, hablaba de eso, ¿no? Hablaba de cuando tú, a lo mejor el técnico, yo puedo tener una idea que quiero vender un producto, pero no sé llevarla a cabo, pues me tendré que asesorar o contratar a alguien que me pueda llevar ese producto y que me venda lo que yo quiero, ¿no? Porque él tampoco lo va a saber, ¿no? Entonces, ese binomio yo creo que es importantísimo. Pero sí, tenemos que formación. ¿Está en peligro la figura del trabajador autónomo o simplemente con los años se va a quedar reducido una serie de profesiones que inherentemente se tienen que practicar de forma autónoma? Hombre, yo creo que estamos en un momento complicado. No sé si la figura, tanto como a aparecer, no, va a haber profesiones que seguro, pero también decíamos el otro de una encuesta, y el 60% de los encuestados autónomos volverían a ser autónomos. O sea, lo bueno que tiene ser autónomo es que tú eres dueño de tu tiempo y no acotas tus ideas, puedes seguir evolucionando. Entonces, esa es la parte buena. Seamos sinceros y honestos, ha habido años que han sido buenos y ahora pues llevamos unos años que son francamente malos, pero bueno, yo creo que luego llega la hora de pagar la cuota, llegan los volantes, te llega todo el resumen de volantes y dices, a ver, te quitan más de lo que ingresas. A ver cómo hacemos con esto. Pues bueno, pues es muy complicado. Como ¿seguimos siendo los que pagamos más cuota de autónomos de toda Europa? Somos cotización social tenemos, es además una de las demandas que nosotros pedimos, la bajada del IRPF, para que la gente, incluso trabajadores también, tengas más dinero en el bolsillo y puedas consumir más. No hay movimientos, ¿no?, en cuanto a esa bajada de retenciones. Nosotros lo que estamos demandando, lo que no podéis estar es financiando al gobierno. Yeah. Pero claro, es el gobierno el que tiene que tomar esa decisión. Es como ahora, los gobiernos nacionales están ingresando muchísimo. Con IVAs y demás, y gasolinas, que lo estamos viendo, que bueno,
Y luego, pues esas ayudas directas que hablábamos antes, pues hay que darse a ciertas actividades. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la gasolina. Está muy bien que todos tengamos un descuento de gasolina, pero no todas las actividades sufren. Tendrá que tener a lo mejor más bonificación un taxista, un camionero, que a lo mejor el consumidor normal. Porque aquí bueno, eso se está estudiando, no se está poniendo sobre la mesa si siguen esos descuentos de cara a 2023 o simplemente se hacen para determinados sectores, ¿no? Como los transportistas y demás profesionales. Yo creo que esa es una forma de proteger y primar, y que además luego todo eso repercutiría también en los costes. Porque claro, si eso tienes una bonificación, pues es más fácil que seas más competitivo a la hora de llevar ese tipo de transporte. Entonces yo creo que eso es como una locura que se está también hablando ahora, ¿no? Pues el impuesto de la banca. El impuesto de la banca lo van a pagar los consumidores. Y los autónomos somos muy consumidores de productos bancarios. Claro. Entonces, bueno, pero son lagunas al final que es el gobierno regional, el gobierno nacional, perdón, el que dirige estas medidas y bueno, nosotros tenemos la obligación de estar defendiendo los intereses nuestros. La pandemia frenó, hemos dicho, el emprendimiento, pero también ha habido su parte de picaresca, de trampa, de decir, pequeñas empresas, vamos a aprovechar la pandemia, que estamos teniendo menos ingresos para prescindir de trabajadores y con cierta edad ya no vuelves al mercado laboral o lo tienes más complicado. Sí, hombre, algo de eso también ha habido, ¿no? Y hemos visto cómo se han prorrogado durante mucho tiempo los ERTEs y hemos visto cómo ha habido sanciones de la Inspección de Trabajo que estaban, claro, sin actividad, cobrando exceso de actividad y resulta que estaban trabajando. Picaresca de esa, así, pero bueno, es que es España y es lo que nos pasa siempre. Bueno, estamos terminando ya el tiempo. Lo he dicho al comienzo, estamos en el último programa de 2022. Sería un poquito el resumen de lo que hemos hablado. ¿Qué deseo podríamos pedir a 2023? ¿Qué objetivo le gustaría conseguir a la asociación y sobre todo para todos los autónomos de Castilla y León y de Valladolid? Y si me permites, ¿qué mensaje lanzaría a la gente joven, que son muchos los que ven la 8 Valladolid, para que puedan, no sé, pues iniciarse, ¿no? Tener ese emprendimiento y poder iniciarse en lo que es el mundo del autónomo? Bueno, yo creo que dos cosas, ¿no? Primero, revertir la tendencia de pérdida de autónomos. Eso es lo que yo pido a los Reyes, ¿no? Que podamos conseguir para esa sangría. Y a los jóvenes, hombre, pues que hay que empezar los negocios y las actividades con ilusión, que no todo el mundo fracasa. Estamos viendo cómo seguimos con, pues eso, hay 188.500 autónomos que siguen peleando, que siguen manteniendo sus puertas abiertas con esfuerzos, sí, pero bueno, pero que ser dueño de tu tiempo y dueño de tu negocio y que no tengas acotadas tus miras, yo creo que eso es ilusionante. Domiciano, pues muchísimas gracias, Domiciano Curiel. Muchísimas gracias a vosotros y os deseo una feliz Navidad a todos y a los espectadores también. A vosotros también, Tamara Hernández, muchas gracias. Gracias, feliz Navidad. Javier Álamo, muchísimas gracias. El mismo deseo. ¿Tenéis deseos para el próximo año? ¿Vosotros tenéis deseos? Ay, ¿no? Que nos quedemos como estamos como poco, que lo que venga sea mejor. Que demos muy buenas noticias, vamos a ver, que también llevamos unos años un poco complicados. Sí. Oye, el jueves que viene, que no vamos a estar, entre otras cosas porque es la lotería. Vamos a ver si podemos dar una buena noticia. Pues sí, también le toque a quien más lo necesita, que es verdad que parece un tópico, pero es lo que más ilusión hace cubrir. Desde luego, desde luego que sí. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por habernos acompañado durante todo el año en estas noches de jueves para analizar esta actualidad, como ven, política, económica, muy variada en Castilla y León y, por supuesto, también en Valladolid. Les vemos ya el próximo año, 2023, el 12 de enero de 2023. Volveremos aquí con todos ustedes. Que pasen unas felices fiestas. Adiós.